en la palabra de Dios. Y hermanos, quiero hablarles de dos cosas en esta mañana, primeramente sobre nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos sin Dios, hermanos? ¿Cuánto tiempo anduvimos en el mundo, en esta vida, en nuestra vida, en nuestro crecimiento, en nuestra juventud, sin Dios? Aunque decíamos, yo creo en Dios, yo pues conozco a Dios, yo amo a Dios, pero ¿sería verdad todo eso que declaramos? Si hubiéramos muerto antes, ¿hubiéramos ido al cielo? ¿Hubiéramos llegado allá en su presencia? ¿Hubiéramos también pues participado de todo lo que Él promete para el creyente? Si no es así, entonces no teníamos a Dios, no conocíamos a Dios, por eso pues nos hubiera ido mal. Así es que, hermanos, damos gracias a Dios porque ahora sí le conocemos. Ahora sí estamos seguros que cuando nosotros dejemos esta tierra vamos a ir a su presencia. Vamos a entrar en el reino de los cielos. Vamos a tener vida eterna. Vamos a vivir con Él en el milenio. Vamos a vivir pues siempre con Él. Ahora sí estamos seguros. Así es que, hermanos, yo quiero tomar algunos pasajes de las Escrituras y hago una pregunta. ¿Quién es nuestro Dios? Y yo creo que en esto coincidimos todos. Nuestro Dios es el creador de todas las cosas, del universo. Nuestro Dios es Jehová, el Dios de Israel. Ese es también nuestro Dios, hermanos. ¿Y por qué? Pues porque también tenemos nosotros el libro que ellos tienen la Torá, los 5 primeros libros y obedecen las leyes, o los judíos cristianos, pues creen en Jesucristo y también entonces creen en la segunda parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento. Así es que no tenemos otro libro, ni ellos tienen otro libro. Así es que antes rechazábamos. Yo rechazaba cuando hablaban de Jehová. Pues ¿quién es Jehová? No, ese no es Dios. Porque estábamos acostumbrados, porque se nos había enseñado que solamente Dios, esa era la única palabra que podíamos usar, y que ese Dios era el Dios en el que creíamos. Sin embargo, leyendo la Biblia vemos que ese Dios tiene un nombre, que es Jehová. Y entonces, hermanos, pues nos costó, a mí me costó aceptarlo, me costó creer que ese era Dios. Yo pues no tan fácilmente lo acepté. No sé cuántos de ustedes o cuántas hermanas le haya pasado lo mismo, pero luchamos para aceptar que pues que ese Dios se manifiesta, de que ese Dios lo podíamos encontrar, podíamos saber más de Él a través de la Biblia, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues vamos al libro de Ezequiel, capítulo 20, porque el pueblo de Israel pues fue el pueblo que tuvo un Dios, el Dios verdadero, el Dios creador. No fue Satanás, su Dios, el que lo aconsejó, el que lo engañó, el que le decía haz esto, y al final pues no tenía un buen resultado, porque Dios ya había establecido una forma de vida para el ser humano, como le pasó a nuestros primeros padres.
a Adán y a Eva. Dios les dijo una cosa y Satanás vino y les dijo otra cosa. ¿Y qué hicieron? Dijeron no, porque Dios nos ha dicho esto y esto vamos a hacer. ¿Así dijeron? No, sino que le hicieron caso a Satanás. ¿Y cómo les fue? ¿Bien? ¿No? Terminaron con las bendiciones que Dios les había prometido. Entonces, eso sigue haciendo Satanás todavía, engañando a una persona, engañando a una pareja, engañando a una familia, engañando a un pueblo, engañando a una ciudad, engañando a un país, engañando al mundo entero, hermanos. No piensen que Satanás es pues alguien tan débil que solamente engaña a algunos, no, engaña al mundo entero, ¿no? Bien, entonces, hermanos, el pueblo de Israel tenía ya ese Dios verdadero. Y Dios les había dado leyes. Todos nosotros hemos leído lo que es el Pentateuco y conocemos las leyes, conocemos los mandamientos, conocemos los decretos, conocemos todo lo que Dios le permitió a Moisés, si es que Moisés escribió el Pentateuco, pues lo que a él le permitió escribir desde Génesis hasta Deuteronomio, lo sabemos ahora, pero antes no sabíamos nada más por lo que Dios ha puesto su espíritu en nosotros, dándonos vida, pues éramos hasta cierto punto buenas personas, respetuosos con la gente grande, obedientes en algunos casos con nuestros padres y en otros casos rebeldes, ¿verdad? Groseros. Pero ahora, hermanos, ahora sí conocemos a Dios. Yo creo que ahora sí ya no nos comportamos como antes, de rebeldes, de no preocuparnos por nuestros padres, no por nuestra mamá sobre todo, que es la que siempre está más pendiente de nosotros. Y no porque quiera cuidarnos, sino porque le preocupa nuestra integridad, quiere que estemos bien, pero lo tomamos a mal. Bien, entonces, hermanos, el pueblo de Israel ya tenía las leyes y se lo repetía el Señor de alguna manera y tenían que cumplirlo, y si no lo cumplían, pues también eran castigados, hermanos. Así es que igual nos pasa a nosotros ahora. Muchas veces somos castigados por Dios porque no respetamos su palabra, porque no nos sometemos a su palabra. Y muchas veces nos molesta, nos disgusta que Dios nos corrija. Pero tenemos que seguir aprendiendo, amén. Tenemos que seguir escuchando la palabra de Dios y humillándonos y pidiendo perdón, hermanos, a Dios, para que podamos ser bendecidos. Bien, entonces aquí en Ezequiel 20, versículo 15, voy a leerles lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel. Yo creo que entre nosotros no hay alguno que diga, no, yo ya no quiero ser cristiano, yo ya no quiero ser hijo de Dios, yo prefiero el mundo, yo me voy mejor a donde hay libertad, a donde todo se permite, a donde nadie me llama la atención. Bueno, el que quiera ir así, al final va a estar también en un lugar de castigo, un lugar que no va a querer estar, que se va a sentir arrepentido de no haber obedecido la palabra de Dios. Por lo pronto nos cuesta, tal vez nos molesta en algunas ocasiones, pero hay que aprender de que no nos moleste, hermanos. Yo he aprendido, antes también hacía igual que un hijo berrinchudo, ¿verdad? De que, pues, de algunas quejas. Bueno, pues el Señor le dice aquí al pueblo, vamos a leer, sígame con su vista, Ezequiel 20, versículo 15 al 20. Dice, también, dice el Señor, también yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más
hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por lo cual el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría de mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Bien, hermanos, en este tiempo el Señor Jesucristo no había venido. Por eso dice en el versículo 21, en una parte donde dice: mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. ¿Quién puede cumplir toda la ley de Dios? No hay uno, hermanos. Por eso hubo la necesidad de que el Señor Jesucristo viniera, porque no había un ser humano, no había alguna persona que pudiera cumplir la ley de Dios, que era la única condición para que el hombre no recibiera el castigo de Dios cuando se diera el juicio final. Y entonces pues vemos aquí, hermanos, que también los padres del pueblo de Israel, los hijos, también fueron rebeldes, fueron desobedientes, y Dios pues le pasaba como a muchos papás les pasa hoy en día. Aquellos padres, aquellas familias que no son cristianas, que el hijo anda en rebeldía, anda en el vicio, anda a altas horas de la noche en la calle, igual las mujeres. ¿Y cómo están los papás? Afligidos, preocupados. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Dónde estará mi hija? Como a la señorita que mataron allá en México, apenas había cumplido 18 años. Y pues ya se sentía con mucha libertad, y vemos que la mataron, hermanos. 18 años, apenas había entrado en esa etapa de la juventud. O al joven que balearon los policías allí en Santa Lucía. Iba en un carro, en un Audi, carro de los mejores, pero en rebeldía, en situaciones de desobediencia malas, no se detuvo cuando le hicieron el alto, lo balearon y terminó muriendo en el hospital civil, un estudiante de la Anáhuac, de la escuela. Bueno, pues hermanos, así está Dios en muchos momentos para toda la humanidad, con esa preocupación de que no le buscan, de que no les interesa su palabra. Al Señor le duele y le preocupa. Así le dijo a Jonás. Cuando dijo Jonás, pues yo no quería ir porque yo sabía que tú eras misericordioso y que les ibas a perdonar sus pecados y que no los ibas a destruir como habías dicho. ¿Y qué le dijo el Señor? Sí, pues yo los crié, yo los amo. Y no quería el Señor destruir a Nínive.
Y hermanos, pues así también la palabra de Dios nos dice que el Señor quiere, si fuera posible, que toda la humanidad viniera al arrepentimiento, que nadie se perdiera, que todos fueran salvos. Dios no quiere que alguno se pierda, hermanos. Así es Dios, y yo creo que tenemos que tener esa mentalidad también, de que Dios ama a todo el mundo. No hay egoísmo en nosotros para decir, pues no, yo nada más quiero que me quiera a mí, yo nada más quiero que me bendiga a mí, y a los demás que no les ayude, que los castigue, que sufran. No, hermanos, tenemos que tener esa mentalidad de Dios, de querer también que los demás se salven. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que compartirles la palabra de Dios, ¿no? Decirles que Dios les ama, que Dios los está esperando, que Dios quiere darles vida eterna, que Dios quiere que moren con Él en el reino, en su reino, ¿verdad? Si les amamos, vamos a decirle, no importa que no nos escuchen, no importa que se enojen, pero nosotros vamos a demostrar ese amor para ellos. Así es que, hermanos, pues el pueblo de Israel sufría porque el Señor les exigía que respetaran su palabra, si no, pues los castigaría. Vamos a leer otros versículos aquí mismo en Ezequiel 20, versículo 3 al 12, Ezequiel 20, versículo 3 al 12, que le dice el Señor al profeta. A lo mejor algunos digan, hermano, pero yo no soy profeta. Hermanos, todos como hijos de Dios, póngale que no nos llamemos o que no nos llamen profeta o profetas, pero tenemos la obligación de compartir el mensaje del Señor, porque para toda la gente que no conoce a Jesucristo, la palabra de Dios es una palabra profética, es una profecía que si él obedece a Dios, va a ir al reino de los cielos. Si él no obedece a Dios, va a ir al castigo eterno. Es una profecía. Muy bien, pero aquí el Señor le está usando a Ezequiel para que le lleve este mensaje a su pueblo. Y dice así: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultar venís vosotros? Vivo yo que os responderé, dice el Señor. Perdón, vivo yo que no os responderé, dice el Señor. Les dice el Señor, vienen a preguntarme, pues yo no les voy a contestar. Luego sigue diciendo el versículo 4, ¿quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había prometido, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto.
Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Así es, hermanos, esto fue para el pueblo de Israel. Para muchos un disgusto, una molestia, querían vivir como las demás naciones. Igualmente pasa o puede pasar con algunos cristianos, los convertidos, que llega un momento en que se enfadan, se sienten prisioneros, encarcelados, y quieren hacer esto y quieren hacer lo otro, y no andan en los caminos de Dios. El mundo hace lo que quiere, aunque diga que cree en Dios y que pues le honra, pero vemos que no es así. Podemos ver cómo actúa el mundo, cómo hacen, aun cuando se les enseñe, se les lea la palabra de Dios, mientras están ahí lo escucharon y saliendo de ahí vuelven a la vida pues de siempre. Y hermanos, pero los cristianos pues no debemos de enfadarnos de vivir como Dios nos manda. Pues cuando Dios sacó de Egipto es una forma de comparar, de que cuando Dios también saca a la persona del mundo, es como si lo hubiera sacado de Egipto, de un lugar de idolatría, un lugar de maldad, y va a llevar una vida nueva, porque el Señor para eso sacó al pueblo de Israel de Egipto, para llevarlos, como dice él, a una tierra buena que fluye leche y miel, y que era la más hermosa de todas las tierras. Y así es, hermanos, Israel, la tierra de Israel es algo especial. Así es que lo que Dios dice es verdad, hermanos. Bien, pues entonces, hermanos, vamos a procurar vivir como Dios nos manda. No importa tu edad, no importa tu economía, no importa tu educación, todos debemos de vivir como Dios nos manda, porque acuérdense que nada nos llevamos. Nadie puede decir voy a hacer este ahorro y esto me lo voy a llevar para el cielo. Todos y todas, hombres y mujeres, nos quedamos aquí en esta tierra. Nada nos llevamos, hermanos. Así es que pues hay que dedicar tiempo, hay que buscar a Dios, hay que prepararnos para nuestro encuentro con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Prepararnos y hermanos, pues pedirle su ayuda para que podamos hacerlo bien. Bien, así es que, hermanos, ese Dios de Israel es también nuestro Dios. ¿Y por qué o Israel se va a sentir ofendido? ¿O por qué nosotros vamos a decir, ya este no va a ser mi Dios, porque ya es el Dios de otra nación, de otras personas? No, hermanos, todos sabemos que Dios es el único creador. Todo le pertenece a Él. Bueno, también la otra cosa que quiero hablarles de Dios es que Dios es amor. Dios no es hermanos, Dios no es como la gente lo manifiesta, que es un Dios malo, que porque hay tantas guerras, porque hay tantas enfermedades, porque hay tanta maldad, y sí, pues que muchos piensan que Él es un Dios malo por tantas muertes, por qué lo permite, por qué pasan tantas cosas.
Inclusive es posible que nosotros en algún momento hemos dicho, ¿por qué a mí me ha pasado esto, no? ¿Por qué a mi familia? Como hay un dicho por ahí que dice, pues, a que lloren en mi casa, mejor que lloren en tu casa, ¿no? Y hermanos, pues así piensa el mundo. Porque, por un lado, porque no conoce a Dios. ¿Y por qué no lo conoce? Porque no le interesa, porque no le importa, porque Dios no ha puesto una marca a cada uno y que diga, bueno, los de esta marca van a conocerme y los de esta marca no me van a conocer. No, es uno el que elige. Tenemos la libertad de elegir, de hacerlo el mundo entero. Pero Satanás viene con su engaño, con su mentira y usando la sabiduría que Dios le ha dado para convencer a la persona y decirle, pues ya ves, si te amara te ayudara, si te amara hiciera esto por ti. Pero la persona no piensa en su vida, cómo ha vivido y por qué ha llegado a ese lugar o en ese momento. Entonces, hermanos, Dios es un Dios de amor. Vamos a Juan a primera de Juan, capítulo 4, porque la palabra de Dios es una palabra verdadera. Es esto que estamos aquí leyendo, hermanos, y reflexionando y meditando todos, esa es la única verdad. Esa es la verdad. No hay otra. No debemos de dudar de la palabra de Dios. No debemos de dudar de lo que hay en la Biblia. No dejemos que Satanás nos engañe. Que pues cuando pasa el tiempo, por alguna razón ya no tenemos comunión con Dios y fácilmente nos engaña, y cuando nos damos cuenta ya estamos en un problema. Entonces aquí, hermanos, en Juan 4, versículo 8, dice de esta manera: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es algo también que nos debe de identificar cuando nosotros amamos a los demás. Cuando pues tenemos compasión de los demás, es muestra de que pues de que somos hijos de Dios, porque Dios es amor. También en el versículo 16 de este mismo capítulo dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Hermanos, no piensen que esto se puede adquirir pues tomándose algo o no haciendo nada. No, hermanos, esto se aprende. Cuando pues decimos, pues yo soy hijo de Dios, tengo que comportarme bien, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello, pues lo estamos aprendiendo, porque la carne se resiste y quiere que sigamos haciendo lo que antes hacíamos. Y aprendemos a obedecer al Señor y a llevar una vida pues diferente, una vida donde pues sea todos valoren nuestra vida, porque dicen, no, pues esa persona me habla con la verdad, esa persona es buena, esa persona no me puede engañar, y confían en uno. Pero si no, pues hermanos, no podemos confiar en nadie, como dice el dicho, ni en nuestra propia sombra, porque también nos engaña. Y hermanos, entonces esa es la gran diferencia del cristiano, que se esfuerza, que aprende, que lucha, que se sacrifica para obedecer y poner en práctica la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, pues Dios es amor. Dios no odia a nadie. Dios, el Señor Jesucristo, murió
por el hombre más pecador, porque el pecado más grande dentro de lo que es la humanidad es quitarle la vida a una persona. Y el Señor murió por Barrabás, que era un homicida. Entonces, hermanos, pues nadie puede decir lo contrario. Y cuando nosotros escuchemos que alguien dice, no, pues tu Dios es un Dios malo, es un Dios esto, es un Dios lo otro, tenemos que defenderlo y decirle, no es verdad. Tú dices eso porque no le conoces. ¿Has leído la Biblia? Y van a ver que le van a decir, no, muchos ni la conocen, ni les interesa. La palabra de Dios anda a veces en el suelo, hecha pedazos, destruida. Bien, entonces, hermanos, nuestro Dios es un Dios de amor. Y dicen, y hermanos, en Juan 3:16, yo creo que no hay uno que no se sepa ese versículo. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Amén, así lo dice, y no es que alguien diga, no, pues, quién sabe si de verdad dice así. Yo le voy a dar lectura. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, esa palabra de tal manera es una palabra profunda, es una palabra que, hermanos, yo creo que no logramos pues definir, conocer qué tanto nos ama Dios, ¿o sí? Hermanos, para que Él estuviera dispuesto de dar a su Hijo y decir, maten a mi hijo en lugar de este pecador o de esta mujer pecadora, ¿no es muestra de un gran amor? Yo creo que, bueno, pero yo no estaría dispuesto de sacrificar a ninguno de mis hijos, aunque son 7, y dijera, no, pues si mato a uno quedan 6 y vamos a vivir mejor. No estaría dispuesto. Sin embargo, Dios dio a su único hijo para que muriera por la humanidad. ¿Eso no es muestra de un gran amor de parte de Dios? Pues así hizo el Señor, hermanos. Bien, también en Romanos, vamos a leer un versículo en Romanos 5:8. Dice aquí en este pasaje de Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién lo está escribiendo? Pablo, ese hombre que también fue transformado, hermanos, por la gracia de Dios. Ese hombre que fue pues pudiéramos decir que también fue un criminal, porque él permitió que mataran a otros y no tenía ningún remordimiento. Sin embargo, cuando Dios lo alcanza, es completamente transformado y enseña y cambia su manera de pensar y habla de que Dios es bueno, que Dios, cuando nosotros éramos pecadores, Él mandó a su Hijo para que muriera por nosotros, no porque ya éramos buenos, aún siendo pecadores, dijo, bueno, pues muere por ellos, y a ver cuántos van a valorar o cuántos van a querer pues escucharte
o escuchar este mensaje. El Señor no dijo, pues, ¿para qué sacrifico a mi hijo si no van a creer muchos? Él murió, el Señor Jesucristo murió por todos, hermanos. Y aquel que no quiera acercarse a Jesús, el problema no es de Dios, es el problema de él. Y después, pues, que no se queje, que no diga, Señor, ¿por qué yo soy condenado? ¿Por qué yo no puedo entrar en el reino de los cielos? Pues porque él no quiso, prefirió llevar una vida de pecado, una vida pues de satisfacción como el mundo, y no es su culpa de Dios. Y hermanos, es que Dios nos ha dado libertad. No se nos olvide que Dios nos ha dado libertad. Él no puede decir, bueno, yo te dije que tenías libertad para hacer lo que tú quisieras, pero veo que lo estás haciendo mal, mejor te quito esa libertad. No, hermanos, Dios no es como nosotros, que cuando le decimos tal vez a nuestro hijo o a nuestra hija, pues mira, esto es tuyo y te voy a dar todo esto, pero cuando vemos que está haciendo mal, le ponemos un alto. Le decimos, no, si tú sigues así, no te voy a dar nada, o te voy a quitar lo que dije que iba a hacer para ti. Pero Dios, como dice en su palabra, es un Dios que no cambia, que lo que dijo lo va a cumplir, y no importa que pues que eso no sea lo mejor que suceda en el mundo, pero el Señor va a cumplir su palabra. Así es que, hermanos, hermanas, jóvenes y todos los que estamos aquí en esta mañana, no pensemos que pues como a veces le decimos a algún amigo o a nuestro papá o a nuestra mamá, ¿por qué me dejaste hacerlo? ¿Por qué no me dijiste que no lo hiciera? ¿Y qué dicen los papás a veces? No, pues es que tú insististe, tú quisiste y yo te dejé. Y Dios es todavía más firme. Él dijo, tienen libertad. Ahí está lo bueno, ahí está lo malo, ustedes eligen, dando un tiempo de vida. Porque, hermanos, Dios no nos hizo con cierta medida de decir, no, pues esto es algo que los limita, que no pueden hacer lo demás, porque estamos hechos, todos sabemos que estamos hechos a imagen y a semejanza de Dios, hermanos. Tenemos toda la capacidad, si queremos, buscando a Dios, para honrarlo. Amén. Bueno, hermanos, pues que Dios los bendiga. Y también pues tenemos ejemplos en las Escrituras del pueblo de Israel que amó a Dios y se sujetó a Dios y buscó honrar a Dios. Todos hemos leído, yo creo, el libro de Esdras, de cómo también ellos se esforzaron para buscar a Dios y tener una comunión con Dios y tener bendiciones de parte de Dios. Igualmente Nehemías, hermanos, igualmente Nehemías, que continuó, eran personajes que estaban en otro país, pero amaban su país y amaban la palabra de Dios y se esforzaron para poner en práctica la palabra de Dios. Y como ejemplo, ahí tenemos al pueblo de Israel viviendo, triunfando en esas guerras que tal vez muchos piensen que Israel está haciendo cosas que no debe, pero ahí está Israel, hermanos. Y yo creo que nadie puede hacer un juicio mejor que el de Dios, porque Dios no va a castigar a Israel de alguna manera como uno quisiera, tal vez que fuera destruido, porque han matado a muchos con la guerra que tienen allá en el Medio Oriente, con Hamás, con Hezbollah, con todos sus enemigos. Pero, hermanos,
hay que obedecer la palabra de Dios. Amén. Así es que, pues, Dios los bendiga, hermanos, y tomemos en cuenta la palabra de Dios. Estudiemos la Biblia, hermanos, porque si no lo hacemos, pues lamentablemente en cualquier rato, cualquiera de nosotros va a tener problemas y no va a tener las bendiciones de prosperidad que Dios quiere que todos tengamos. Y aquel que le obedezca van a ver cómo va a ser prosperado en esta vida. No importa en medio de, pues, de todo lo que está pasando en este mundo, como sucedió allá en Los Ángeles. Una manzana, se quemó todo alrededor y esa manzana de casas no se quemaron. ¿Por qué? Pues, quién sabe por qué, Dios sabe, pero esas casas no se quemaron. Y así, hermanos, así pasa, ¿no? Así es que, y si algo nos pasara, pues, como dice en Habacuc, aunque no haya vacas en los corrales, pero ¿qué dice? Pero con todo yo serviré a Jehová. Amén. Aunque nos vaya mal, tomemos en cuenta que nosotros vamos a servir y vamos a honrar al Señor. Amén. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración. Señor, te alabamos, Padre, y te glorificamos en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu presencia con nosotros, y gracias, Señor, porque yo creo que has bendecido a cada uno de los que están aquí, a cada una de las mujeres también, a todos, Señor, hemos recibido bendición, y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos bendigas, nos ayudes, nos fortalezcas, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo para vencer todo obstáculo y todo consejo de Satanás. Gracias, Padre, gracias te damos por todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, y tomen sus lugares. Vamos a participar en esta mañana también de la Santa Cena. Ya en un momentito ya el hermano